Tienes 10 minutos. Okay, so let's follow the session. My main point is that if we compare what agroecology transition needs in terms of managing and technological, but not only technological change, it's totally different from what has been the Green Revolution, because as agroecology says, it has principles but not recipes. So solutions have to be found locally and be completely diverse depending on the context in terms of biogeographical aspects, but also social and economic and cultural aspects. Okay? So it's exactly the opposite of the one-size-fits-all Green Revolution, right? And it's bottom-up instead of top-down. This is the main point. You already know that the agri-food system is a great part of our problem, has trespassed 5 planetary boundaries, but we have to emphasize that it's also a great part of the solution to avoid this and to perform this earth system stewardship. This is agroecology transition is a big part of this earth stewardships away of a collapse. The last IPCC report identifies that changing agroecosystems is as important or even a bit more than changing to renewables, the electric system of our world. This is why the FAO have changed and the Committee on Food Security of the United Nations. So from the top of the governance is a clear understanding, which contrasts with the FAO absolutely dogmatic pushing for Green Revolution for so many decades, as you know. The change is impressive. They have changed it to improve, proposing to all governments of the world to address agroecological transition and changing food systems. Nevertheless, this is not easy, but I want to stress the fact that according to this approach, there are several levels, and according to Gliessman and all the agroecology movement in the world, and organic farming is only at this level too, substituting external inputs. But now the main advantage scaling up, as Gloria said, is redesigning the whole agroecosystems and starting reconnecting consumers, urban consumers mainly, and rural producers in a new circular food system, agroecology based. Okay. So my main points are that to do that, the history of agroecology is also related to this. Scaling up at the landscape level is key. Okay, and according to the different levels of this agroecology transition, we are addressing different parts of changing the whole agri-food system, changing from a linear agro-industrial production to a more circular one, with a lot of more investment in reproducing the living funds. This is key for changing landscapes and for biodiversity. And ecosystem services that this biodiversity provides, sometimes to farmers, sometimes to the whole society with some cost for the farmers. And then we have to change diets, because without changing diets it's impossible to feed the world in these agroecology-based systems, and closing the biophysical but also cultural and social relationship among producers and consumers
of this transition. But another point is that question is that can we, as scientists, as academics, help a bit on this? There are several and many ways to do that. Gloria has explained it. Participatory action research is key. I just want, as Pablo Titonelli in this recently published book stress, that there is some room, this is not more important than many other things, but it's one possibility. There is some room for new modeling, exploring the future, and exploring possibilities of change. And this has been done, for example, top-down in terms of analytical or scientific ways, with this very interesting study on an agroecology unit for 2050. The question is, would that be possible? Well, they have taken Europe as one farm, literally, and they have changed everything to just figuring out whether is that possible or not, and the answer is yes, provided Europeans will change the diet. Okay, so strategic planning in that sense, looking at the future, past, present, future, is not only forecasting. Usually forecasting is extrapolating the tendencies and gives, as a result, a business as usual trend, and when this exercise, which is not useless, is done, the result is a disaster, a collapse. So we have to avoid that, and another way of addressing that is backcasting. That means we put some goals for the future, and then go back to the present, and we search for the paths to arrive to this future we want, we desire as society. But the question is, how can, and this is exercise that has been done in many participatory action research, talking with peasants and with communities, how you want to your landscape, your farm be in 20, in 50 years for the next generation, right? This kind is done in Latin America many times, and so on. The question is, how do we know that these futures are feasible? And to do that, one way we are trying to offer something useful only as a part of the issue is modeling. Modeling in quantitative terms using optimization analysis, okay? But optimizing what? The model I am going to just mention, I am not going to explain in depth, it's called SAFRA, is a way of optimizing the relationships among farmers and the circulation of energy, materials, nutrients to return back to the soil, and at the same time to optimizing the diversity of the landscape, the agricultural landscape, in order to increase ecosystem services together with or including, of course, food provision in these ecosystem services. So this is what the model optimizes, and in order to optimize you have to get what is called an objective function, and this is very interesting because in linear or non-linear programming optimization, you put on the model all the information on how the system is run. You start with the best practices in your area, and you explore the scaling up. But the scaling up is not only adding, it's integrating. Okay? That is what this model helps to do that. And the most interesting point is that you can and must use different objective function. Each objective function relates to
one priority as a society, as a community, what do you want? To optimize, for example, producing a lot locally and providing for the diet of your community locally, or give some room for some trade and some specialization? Do you want to optimize reducing work? But you don't, and you have different possibilities, a lot of them, and the model is constructed in a way that that you can take for granted that the results, which is a land use, so a landscape, the model gives you, if you want to optimize that, you need this landscape. If you want to optimize that, you will give rise to another landscape, all of them sustainable. In what sense sustainable? The model ensures, this is backcasting, that the livestock will be well fed and treated, soil will receive enough organic matter and nutrients, and then you have a landscape, and you can afterwards consider whether this is better or worse for biodiversity and ecosystem services, in biophysical terms all the time. And I finish here. The key question is always relating this with a diet. Depending on the diet, because without the diet you cannot close the loop of the system, right? And get the optimization. So depending on the diet, you will have different landscapes. Okay? So this is what to offer to these deliberative processes with farmers, with communities, and politicians, decision makers, stakeholders, to provide not one solution, not tell people what to do, but explore what can be done, which is totally different, right? And that's all. Thank you very much. Well, I want to apologize for not making my intervention, my comment in English, but it's the best option, really. Bueno, entonces cambio. Bueno, yo creo que en el artículo yo aprendí mucho, porque lo primero que tengo que comentar es que yo procedo del ámbito de la economía cuantitativa, y entonces, bueno, todo esto lo que consigo es aprender muchas cosas cuando me invitan, ¿no? Y claro, evidentemente en el artículo se muestra claramente que el sistema actual es insostenible, y que es la revolución verde y las consecuencias de la revolución verde y destrucción agraria la que realmente lo hace insostenible, es una principal causa de esta insostenibilidad, y que por lo tanto lo que hay que cambiar es el sistema agroalimentario en su conjunto, ¿no? En el artículo se hace, es lo que acaba de explicar Enric Tello, un intento de programación, de planificación, mediante una programación no lineal o lineal, ¿no?, de funciones objetivo, en la que se integran un montón de elementos, y lo que se intenta hacer que el balance en términos nutricionales, en términos físicos, químicos, mecánicos, pues sea el sostenible. Y la cuestión que yo me planteé cuando vi esto, y supongo que es por mi aproximación, es la cuestión de la integración de la dimensión económica, que no creo que no está explícitamente señalado. Entiendo que está incluido, pero un poco ver cómo se integra esta parte, ¿no? Obviamente es necesaria la obtención de ingresos para las explotaciones, para el sistema en su conjunto, sea este como sea, y debe haber una capacidad para generar valor a lo largo de toda la cadena productiva, para los consumidores, para todos los tipos de actores participantes, los proveedores, los agricultores, los transformadores, sean estos las mismas personas o sean agentes distintos. En todo caso, debe permitir escalar el modelo para que las explotaciones agroecológicas sean sostenibles también económicamente y sean resilientes. Enlazando con esta idea,
cuando mirando cosillas para este comentario, encontré la metodología TAPE, que es la propuesta por la FAO, que es un instrumento para la evaluación del desempeño agroecológico, y que yo lo vi en su aplicación a unas explotaciones agrarias en Rosario, en Argentina. Y el resultado destacado de este informe, para este caso en concreto, era que efectivamente las explotaciones que se encontraban más avanzadas en la agroecología funcionan en la misma lógica de los niveles que se planteaba anteriormente, de los 5 niveles de Gliessman, que las que estaban más avanzadas en la agroecología tenían un resultado mejor en todas las dimensiones del análisis, medioambiental, social y cultural, sanitario, nutricional, de gobernanza, pero también el económico. Y de sostenibilidad, tenían más diversidad, demostraban ser más resilientes, dependían menos de insumos externos, producían mayor diversidad de cultivos y realizaban más actividades económicas. Pero en ese estudio también se indicaba que en las fases iniciales de la transición agroecológica las explotaciones estaban más expuestas y eran más vulnerables en términos económicos, y era conforme avanzaba la transformación que se recuperaba la capacidad de generar rentas para toda la familia, entonces en una forma de sería interesante que, de ser así, y si eso fuera un resultado más allá del caso de las explotaciones donde esté aplicado, pues sería interesante saber por qué esta forma de U, porque sería importante detectar la parte baja de la U para que sobrevivan y que la tasa de supervivencia sea más alta, porque lo que sí hay un riesgo de en esa bajada que no se supere, no se consiga avanzar en la transición agroecológica. Y es máximo cuando además en la perspectiva agroecológica no hablamos de explotaciones como unidad productiva, sino que hablamos de familias, que son efectivamente el interés está en la familia, en el conjunto del hogar, no únicamente en la explotación como unidad productiva. En la misma línea, y en la medida que se incorpora la dieta como un elemento más en la modelización que se plantea, yo entiendo también que se está incorporando la distribución y los canales de distribución, ¿no? Y el propio mercado. La distribución sabemos que son de canales cortos, sabemos que se basan en la comunidad, pero bueno, quizás sería interesante plantear, avanzar un poco más en cómo se produce, cómo se incorporan esos canales de distribución y sobre todo quién los impulsa y cómo se rompen las resistencias evidentes que va a haber de una industria transformadora que juega un papel muy importante en la industria agroalimentaria en su conjunto, y que efectivamente, pues como ya se comentó aquí anteriormente, es uno de los agentes determinantes de los cambios que se han producido a raíz de la Revolución Verde, y es la propia industria transformadora, no el sector primario en sí, sino es la industria transformadora quien está impulsando ciertos cambios en un cierto sentido. Entonces, ¿cuáles son las reglas del mercado agroecológico? Eso efectivamente... La metodología, que no entendí el nombre, ¿cómo se llama la metodología? TAPE tool, yes. Sí, es un instrumento para la evaluación del desempeño agroecológico. Tenía unas diapositivas, pero después, por no interrumpir, no las puse. Bueno, en todo caso, son cuestiones que yo creo que hay que explicitar, y obviamente los traigo a mi terreno, porque sí que una de las cuestiones que se apunta al final del artículo es que esto supone un cambio de paradigma, y es un cambio de paradigma porque es un enfoque completamente diferente, y porque además supone un cambio drástico en las estructuras económicas. Sin ese cambio no es posible avanzar en la transición agroecológica, ¿no? Y a mí me llamó la atención esto de aprender y aprender, en que permanentemente en el artículo se hace referencia a transiciones agroecológicas, en plural. Entiendo cuando con la exposición queda claramente explicado por qué es así. Y sobre todo porque creo que intenta enfatizar el contraste con la universalidad o la globalidad de la agricultura industrializada, ¿no? Y yo aquí lo enlazo en términos de si pensamos en innovación, porque también en la innovación hay un contraste fuerte
frente a un modelo de innovación de la agricultura industrializada alocalizada, aterritorializada, no comunitaria y no social, en el sentido de la innovación social, ¿no? Y entonces esto me permite preguntarme si, y bueno, volviendo a al planteamiento inicial que hacía Lourenço al principio del seminario, de una de las funciones de este seminario, y es por la necesidad de nuevos enfoques teóricos o la adaptación de enfoques teóricos ya existentes para elaborar una propuesta de avance del conocimiento o de cómo se produce la innovación o de cómo se produce el cambio tecnológico en la agricultura, ¿no? Y necesitamos saber quién y cómo y dónde se identifican las necesidades, y ya hay pasos dados en ese sentido. Igual hay que ponerlo todo y sistematizarlo todo. Se necesita saber cómo se generan las soluciones, cómo se implementan y cómo se difunden y adaptan. Lourenço hacía mención antes a la teoría schumpeteriana de la innovación. Es del siglo pasado y quedó en el siglo pasado. Y ahora mismo pues hay otros enfoques de la teoría de innovación que yo creo que son mucho más pertinentes para su uso en agroecología, ¿no? Como puede ser desde luego los sistemas nacionales de innovación, pero ya no solo ellos, sino los modelos de transición de innovación que son más recientes y en los que se reconoce la naturaleza sistémica de la innovación y sobre todo se reconoce el papel de las instituciones y el papel de las políticas, ¿no? En la primera intervención se hacía referencia al entorno hostil generado por las políticas y las normativas y bueno, en ese sentido igual una visión de la innovación, de cómo se produce el cambio técnico y la innovación, una perspectiva sistémica en la que las instituciones juegan un papel determinante porque son las instituciones las que generan las condiciones óptimas para que se desenvuelvan esos nuevos cambios. Ese puede ser un enfoque que puede ser aplicado, ¿no? Hay una cuestión que es un punto de partida, y es que todo nace en el agricultor. El sistema está focalizado en el agricultor y el sistema funciona por las relaciones de todos los agentes que intervienen en este sistema estoy hablando de la agroecología, pero me estaría refiriendo a los sistemas, cómo funcionan los sistemas de innovación, en los que hay un agente, es el actor principal, es el agricultor en este caso, y el resto de los actores se relacionan y son las relaciones, las redes que se generan, los que generan las condiciones para que se produzcan los cambios, ¿no? Esa es la base de los sistemas de innovación, que es la aplicación de los AQIs, pero aplicando esto, a mí siempre me quedan preguntas que también traslado aquí a la mesa, que pueden ser incorporar, ¿no? Y es, vale, los agricultores son los innovadores, son los que tienen que impulsar, son nuevos agricultores, son los agricultores más formados, tienen procedencia, ¿qué tipo de procedencia tienen? En la medida que, si esas son las características, ¿en qué medida funcionan o en qué medida pueden ser influyentes en sus comunidades locales? Es decir, ¿cómo funciona esa lógica para que se pueda difundir la práctica agroecológica, ¿no? Hay que identificar o incorporar nuevos conocimientos y los conocimientos tradicionales. Definan estos como se defina, como se decía antes, ¿no? Pero ¿qué función cumple la ciencia y los agentes, los generadores de conocimientos, que no son los que proceden del conocimiento tradicional, ¿no? ¿Cómo se integran esos agentes externos en el sistema? ¿Cómo el agricultor tiene que aprender, pero también tiene que desaprender? Porque hay todo un aprendizaje adquirido de la agricultura industrializada que yo entiendo que tiene que desaprenderlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce todos esos cambios, ¿no? ¿Y cómo aprende el agricultor las nuevas formas de distribución que se requieren para llevar a cabo este sistema? Porque obviamente el agricultor es responsable también de las nuevas formas de distribución, no responsable, pero no se puede desimplicar de las nuevas formas de distribución, ¿no? Y en ese sentido nos puede ayudar a esto las nuevas políticas de
mission oriented, las políticas orientadas a unas misiones específicas que están impulsadas pues, por desde la Unión Europea en muchos casos. Es una herramienta posible también en este sentido. Bueno, todas estas cuestiones, quedan cuestiones pendientes de cómo se accede a las innovaciones, qué papel juegan los recursos financieros, cómo se financia esto, con microcréditos, con banca ética, porque en el sistema tradicional, convencional, implantado, la parte financiera está integrada en el sistema. ¿Y cómo se hace aquí para integrar la parte financiera en el sistema? ¿Cuál es la pata financiera que falta, ¿no? ¿Es factible sustituir el incentivo económico por el incentivo ecológico? Yo planteo desde el punto de vista de la economía. Las innovaciones se adoptan porque hay un incentivo económico legítimo. Hay un incentivo ecológico que debe funcionar. ¿Es la presión de la comunidad la que provoca la innovación? ¿Hay una ética ecológica que provoca la innovación? Entonces son estas cuestiones que rompen el paradigma actual de cómo se producen las innovaciones, donde el incentivo económico es el estímulo fundamental para que se produzcan las innovaciones. En este caso no es así, se entiende que tienen que funcionar otros incentivos. Y la verdad es que esta cuestión de los incentivos y los estímulos es una cuestión que creo que hay que también reflexionar sobre ella. Retomo la cuestión inicial y ya acabo porque me extendí demasiado, perdonad, sobre la integración de toda la dimensión económica y de la parte económica, la pata económica en el sistema, en esta optimización, esta modernización. Y no sé si queréis plantear primero las preguntas y abrimos la discusión. Como quieras, ¿sí? Como queráis. Okay, thank you, Rick, for your presentation. I'm really interested on modeling the agroecological transitions. Since I come from the utopian studies field, I find this kind of model somehow real or concrete utopias, which are utopias designed to be feasible, not only chimera or dreams. And if we read historically this kind of future revisions, trying to anticipate a more harmonic and egalitarian future, we see that these utopian expectations, of course, can be a clear engine for social change, but also sometimes they have to deal with some unexpected results. So I would like to know if possible anomalies or unexpected events are included in this kind of modeling, and if so, if they can forecast somehow a rearticulation of these transitions. And also, connecting with one of the last comments of Julia on economical stimuli, I would like to know if our ecological transition is only related to material or economical issues, or also in needs or demands a deep change in our way of conceiving the world. I mean the human and the nature and the relationship between both spheres. What would be a more cultural or more deep assumption in the world? ¿Alguna intervención más? Okay, so, Julia, lots of questions, very difficult, but let me start making something very clear. The model of everything doesn't exist and never will exist. Models are tools for specific parts of and if models can be useful for something, must be concrete, focused,
and for some tasks, not for everything. So we need an architecture of models, not a single model. And I only presented a modest single model. So this modest single model is absolutely biophysical and has deliberately excluded economics. Why? With the idea of sustainability first. So please, let's examine first what is biophysically, ecologically feasible. Then let's consider from the outputs of the model whether these different, not one, possible backcasting futures, let's examine this in terms of economics. Yes, this has to be done later. It cannot be included in the model. And then let's examine the desirability. Okay, you are right in terms that in order to conclude on desirabilities and decision making, we need something more. Of course, we need to examine the economic side of the question, not only others that are also excluded in this model. So, but models are this, because if not, they cannot be useful. You mentioned the case of TAPE tool. That's very interesting. You can look at. There is also a Spanish version on that on the website of FAO. This is an interesting monitoring way of using a multi-dimensional set of indicators. But these indicators is always ex post. You are studying specific cases and you are looking which scores in the different dimensions you get, right? And very interesting for historians, I am a historian too, comparison. You compare through time, comparative history, how different systems have behaved and get the very interesting points you mentioned. That, for example, and this is very well known in agroecology literature, the beginning is the worst time, is the most difficult time, the beginning of the transition. Of course, I cannot explain this in depth because we have no time, but there are many reasons why this is so. So yes, we need a support, a specific support at this phase of the transition for sure. But all of this is known, exposed. What this kind of modeling tries to offer is something ex ante, right? In order to make better, to inform decision making in order to get better decisions, but only as a small contribution, it's not a panacea of anything, right? That's very important. All model has limits, okay? But it can be useful to explore in that sense the future and also identifying the barriers. But I stress the biophysical barriers. Do we have enough manure? Do we have enough nutrients? What about phosphorus, for example? The SAFRA is telling us, be aware of phosphorus. I cannot explain why, but for these kind of things is this ex ante approaches, exploring feasible futures, useful. So, of course, policy is absolutely necessary. Gloria has explained why. Changing policies. Why, for what use these kind of tools, which is not a panacea, is only a small tool, can be useful? To convince politicians that there can be a feasible path to search for, but not one, several. I insist on that, several paths, and help people to decide better. That's all. Of course, in the end, the proof will be trial and error. Okay, we will try, and then so the advance will always be trial and error and learning from failures and success. Right? That everything has been that way, but the question is only to make this process, inevitable process, a bit more
better with better information to some extent. That is the only answer, I think. So, and I insist, from a scientific point of view, using models is not the only thing to be done. There are many others, but there are also some models. You know this expression: all models are wrong, but some are useful, right? I think we are wrong on the. But Luis, No, we have time. we have time. Yeah. Sure. If I forget something of your long comments, very interesting comments, but we can come back to them. Yeah. Luis, utopian side effects, unforeseen effects, trade-offs. Of course, we have to think on that. I don't like very much the idea of being utopian, although I know that this is debatable in terms that for social change, political change, having some, there are good and bad ways of being utopian, probably. But this is another issue. I would say don't want to be utopian, want to be discover feasible paths. If you want, utopia is on the backcasting, on the goals we decide as a society. And in that sense, I would say something has question about incentives. We can talk about this later. Ecological incentives. I would say one very important incentive for me is survival. Yeah. At this point of the story. But nevertheless, yes, of course we have to talk about all the other. So, and you also mentioned something very, very important. Mindset change, cultural change is paramount for me. I like it very much when Mark has brought to decision the idea of what is a good farmer. As a historian, I know that this idea of good farmer is something very important throughout history. Even in contracts, when you sign a contract in past times, you as a farmer get compromised to be a good farmer. But what a good farmer means is a contested issue, is a changing issue, right? But yes, we need another, and we have to work with that, to strive with that. A new idea of a good farmer is in the 21st century. And probably sometime you said about new farmers. We have to try to, and academia can help to that, to form new generation of new farmers with new ideas of what a good farmer is for the 21st century. So, changing mindset, of course, very important. Also for urban people, also for buyers of food, right? There is a lot of work to be done in many aspects, but I only focused on one part of the. Yes, please. Bueno, yo quería felicitar a ambos y tanto por la presentación como por la respuesta que me han dado sobre el tema también de la cuestión de la pata financiera, los incentivos, del modelo. Bueno, creo que evidentemente es esencial. Yo voy a traer aquí una pregunta real de la práctica real de personas que están involucradas en el cambio, de los que están, de productores y demás, que bueno, que no me ha dado tiempo a comentarle a David, pero tiene que ver con lo que estamos haciendo conjuntamente. Y su pregunta, y lo digo porque es un contraste con lo que estamos hablando hoy aquí, y su pregunta y debate que mantiene en estos momentos de cambio y de deseo de transición y de hacer algo realmente relevante, es la siguiente, es aquí santo nos encomendamos. Entonces hay una discusión que si el Carmen, que si la encarnación, que si tal, pues cada uno expresa pues que si ese santo es mejor o no para estos temas de cambio ecológico, ¿no? Y das sus razones, y buscan en internet, y todos comparan las características de cada santo. Entonces, claro, realmente es un contraste tremendo, porque desde que se han puesto a debatir sobre los santos, pues están mucho más animados, realmente le encontramos sentido
te lo enseñaré porque le encontramos sentido a todo y bueno, el tema sería encontrar el santo, no lo he encontrado todavía, pero lleva como 5 o 6 santos que sí más relacionado con la pesca o más relacionado con que si la época nos viene bien un santo de esta época o un santo de esta otra época, ¿no? Un poco para encontrar esa fuerza colectiva para tomar ese camino y emprender esa transición, o sea que esto ya sí que es un poco... Pues pero es real, ¿no? Es un debate real y... Entonces, por un lado, hay unas personas que necesitan un incentivo, que es un incentivo más moral, es un incentivo más cultural, y otras personas que únicamente atienden a incentivos puramente económicos. No sé si se contrasta en lo que tú querías anunciar, que me parece esencial. Realmente hay actores que solamente a través del incentivo económico, y son los que además no permiten ese cambio, pues van a actuar, y hay otros actores pues, que están en un contraste cultural tan grande que están preguntándose cuál es el santo al que se tienen que encomendar. Y esto, bueno, quería dejarlo ahí. No sé si tenéis algún santo que también estudiado para aconsejar, pero Stephanie. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Riquísima presentación y riquísimos comentarios. Tendría muchísimas preguntas, pero me limito a una cuestión que quería que explicar un poco más sobre este último punto de tu conclusión, que los resultados de la transición dependen de la dieta. ¿Qué significa esto? Que lo que hacen los consumidores viene primero y después vienen los cambios, que los cambios solo pueden seguir, porque claro, yo tendo a pensar que las dietas cambian también en base a lo que el mercado ofrece y a los precios, ¿no? Y si ahora la carne de vaca está muy abundante a un precio muy abordable, no, sin hablar de la calidad, ¿no? Pero, y los legumes, como explicaba Gloria, ya están completamente, ¿no?, muy poco visibles y quizás más caros. El mercado hace lo que las dietas van donde el mercado las lleva. Y después, no digo que solo el mercado, pero también, claro, las dietas cambian también con la regulación. Si hay algunas sustancias que ya no se pueden utilizar en la industria de transformación porque están prohibidas, esto se podría hacer en diferentes niveles con tipos de alimentación que están comprobadamente negativas para la salud humana. No estoy hablando del ambiente ni nada, pero también, ¿no?, tenemos mucha información sobre el impacto de determinadas dietas sobre determinadas enfermedades. Entonces, hay también algo que la regulación también puede ser, y no hablamos del cambio cultural y educación, que yo concuerdo con ustedes, pero lleva mucho tiempo. No lo tenemos. Hay que hacerlo, pero nunca va a ser la solución para en los tiempos que necesitamos. Sí, yo quería volver a traer a la discusión el asunto de la parte económica que señalaba Julia. En realidad, o sea, me parece relevante, aunque Enrique y yo ya hemos discutido esto bastantes veces. Claro, tienes toda la razón. Es decir, para empezar, el modelo SAFTA que habéis construido con Rob es, claro, ya es complejísimo por sí, y evidentemente, efectivamente, tienes toda la razón. Ningún modelo lo puede traer todo. Entonces, mi cuestión no va por aquí, pero sí va por un argumento que has empleado que yo creo que sí merece la pena que por lo menos discutamos, ¿no? Es decir, bueno, este modelo es exclusivamente biofísico porque es Sustainability First. Vale. Yo aquí es donde tendría una ligera discrepancia. En el siguiente sentido, claro, cuando hablamos de la necesidad de incorporar la dimensión económica, yo entiendo, por lo que conozco a Julia y desde luego es mi planteamiento, no estamos hablando de incorporar una dimensión que incorpore la dimensión económica desde el punto de vista del beneficio, pero sí desde un elemento que es central para la sustentabilidad
sustentabilidad, que es un poco lo que planteaba Gloria en el artículo nuestro de los servicios agroecosistémicos y la destrucción de la agricultura familiar. Claro, sin agricultura familiar no hay sustentabilidad ni hay agroecología posible. Esto también se podría discutir, pero desde luego es nuestra posición y creo que concordamos sin ningún tipo de problema con esta dimensión. Claro, para que la agricultura familiar pueda, la poca que queda, permanecer y en la medida en que se pueda recuperar, digamos, para poder prestar efectivamente esos servicios agroecosistémicos que son necesarios y poder utilizar esos modelos, es cierto que hay varios modelos que pueden ser sostenibles desde el punto de vista biofísico, pero hay otra parte que tenemos que considerar, que es la propia familia como bien fondo que tenemos que reproducir. Y por lo tanto, eso implica la necesidad de considerar, no digo obtener un beneficio creciente, pero sí una renta justa. Y de hecho, los trabajos que hay que comparan la sustentabilidad a nivel de granja, a nivel de finca, con modelos biofísicos como el metabolismo, con la sustentabilidad económica, lo que nos dice es que, por ejemplo, los trabajos para Extremadura de María Ramos, que ha dirigido Gloria, nos muestra esto con muchísima claridad, ¿no? Es decir, cómo no todos los manejos que pueden ser sustentables desde el punto de vista estrictamente biofísico los son desde el punto de vista social, pensando en la lógica de la agricultura familiar, ¿no? Claro. Yo creo que este es un salto importante de empezar. Sí. Creo que buena parte de nuestros productores están pensando en esa. Sin duda. Bueno, a ver, voy a terminar hablando de economía. Pero antes quería primero referirme a la pregunta de Estefanía sobre la dieta, simplemente para dar algunos datos para entender de qué estamos hablando. Este es el mapa de los meat eaters, ¿vale? Hay que saber que la mitad de todos los granos, y nos ha dicho aquí Gloria que los granos es lo más importante, más de la mitad. En España, cálculo del artículo de David, en Ecological Economics, 52%. Se los estamos dando de comer a los animales. Y esta es una pérdida brutal de bioconversión. Animales que cuando son ruminantes tienen, creo que son 5 estómagos, pueden digerir cosas que nosotros no podemos digerir, y los monogástricos toda la vida durante milenios de agricultura han sido los grandes recicladores y comían desperdicios y comían subproductos que ahora los tiramos, ¿vale? Por tanto, la ineficiencia es brutal. Y por tanto, basta con cambiar un poco la dieta, y estamos hablando de mitad, o sea, reducir a la mitad estadísticamente. Quien quiera ser vegano, vegana o lo que sea, perfecto, pero ayuda al cambio, pero no es necesario, ¿vale? Además, en la agroecología defendemos mucho la ganadería porque tiene un papel muy importante. Pero la cuestión es, basta con reducir la mitad el consumo de grano que liberas, o sea, animal me refiero, liberas tal cantidad de tierra y tal cantidad de granos para alimentar al mundo sin ningún problema. Hay muchos estudios sobre eso. Por tanto, es clave, y lo es también, y con eso termino esta parte, desde el punto de vista de una bioeconomía circular, de la que se habla tanto, economía circular, pero la que tenemos es absolutamente lineal. Entonces, al final la idea básica de estos sistemas alimentarios locales y ciudad-región, porque son dos escalas las que hay que articular, de base agroecológica, requieren que lo que comemos y lo que producimos sea congruente, ¿vale? Y entonces es cuando generamos paisajes diversos, complejos, etcétera, que tienen servicios ecosistémicos, etcétera, ¿vale? Pero si no hacemos todo esto, no hay manera de que la ecuación y el sistema cambien. Esta es la idea de la dieta. Y claro, al final esto tiene que ver mucho con desmercantilizarla y volverla a otras dimensiones. Ya está pasando. Supongo que conocéis de que The Lancet, la revista médica más importante, ha creado una línea directa de investigación, y que la Organización Mundial de la Salud está trabajando con la FAO y está trabajando con la Organización de Naciones Unidas del Bienestar Animal conjuntamente para definir esto, porque es que además es una epidemia en marcha. Esto es una epidemia de diversidad, diabetes, gasto sanitario que se dispara, etc. ¿Vale?
Entonces, todo esto es importante saberlo y explicarlo, porque es que hay que pensar en estos términos. Entonces, hay una parte fundamental, y esto tiene que ver con políticas públicas también, que desde Alimenta se impulsan, de cambio de políticas urbanas, metropolitanas de alimentación, ¿vale? Que es la parte de la cadena que tú reclamabas con razón de la que había que hablar. Vamos a hablar de esto. Estoy claramente de acuerdo con la crítica de David, claro, en el sentido siguiente. Vamos a hablar un poco de economía y con eso termino. Claro, esto ya es fuera del modelo. Me habías pedido que hablara un poco de la innovación y yo he traído el modelo para insistir sobre todo en esta idea de que es algo que tiene que ser de abajo arriba y muy diverso. Por eso el plural de las transiciones agroecológicas, no es una, tendrán que ser muchas. Hay un informe del IPES Food que se titula así, From Uniformity to Diversity. Eso es la transición agroecológica. Pero desde el punto de vista económico, justo ahora, en un proyecto estamos trabajando con contabilidades en España. Y nos está saliendo, Noelia está trabajando con nosotros, nos está saliendo lo siguiente. ¿Están los agricultores ecológicos respecto de los convencionales, los que son ecológicos totalmente, los que son en parte ecológicos y los que están en transición, mejor o peor desde el punto de vista del ingreso final que obtienen, que tiene mucho que ver con la proporción del valor añadido que ponen en marcha los consumidores finales hacia atrás de la cadena? ¿Están mejor o peor? ¿Qué diríais? ¿Qué esperaríais que ocurriera? Sabemos, por ejemplo, que hay un yield gap, aunque depende, sobre esto Gloria también han publicado artículos recientes y otros anteriores buenísimos, pero que en general, como no forzamos la tierra degradándola como hace la agricultura industrial, sí, en las mejores tierras para algunos cultivos y sobre todo para los granos hay un yield gap, por tanto se produce menos. Y en los datos económicos también sale, el ingreso bruto por unidad de tierra es menor en el ecológico. ¿Metemos más trabajo? Sí. Sale más trabajo por unidad de tierra. ¿Qué debería pasar con la rentabilidad? Que sería menor que el convencional, ¿no? Pues el resultado es el opuesto. Es decir, quienes practican la agricultura ecológica según nuestros datos, aquí sí análisis econométricos, precios. Naturalmente, la RECAN solo trabaja con precios. Es contabilidad, ¿vale? Lo que nos sale es que, a pesar de todo esto que aparentemente va en contra, el ingreso neto final por unidad de tierra, por unidad de trabajo es más alto. O, depende de las OTEs o orientaciones técnico-productivas, igual. Pero nunca menor, nunca. ¿Cómo se explica esto? Básicamente dos cosas. Se ahorran inputs externos, ¿vale? Segundo, buscan y encuentran cadenas distintas. Precisamente donde caen más en las lotes que ocurre que la diferencia es menor o no existe, es porque producen en ecológico, pero acaban vendiendo en canales de distribución convencionales porque faltan estos canales alternativos que hay que abrir, ¿vale? Y esta es una parte fundamental de la transición agroecológica. Pero claro, entonces lo que estoy explicando es que el zafra sirve para lo que sirve y para lo demás, olvidémonos del zafra, vamos a hablar de otras cosas, ¿vale? Por tanto, sí, claro que necesitamos cambios en las estructuras de distribución, y termino con esto porque liga con cosas que han salido en este seminario, que son muy importantes insistir en esto. Cuando decimos que se liberan del coste de los inputs externos, no solo se liberan del coste, se liberan de la colonización, recuperan la capacidad de decidir cómo diseñan su agroecosistema. Porque la Revolución Verde les ha dicho, olvídense de todo lo que saben, todo lo que están estudiando ellos dos, desde el punto de vista de las memorias orales, todo esto es backwardness, es atraso. Apliquen este simiente con este NPK, con este pesticida y con este herbicida y ya está. Se acabó. A partir de ahí, desde el punto de vista de la información, ¿quién controla la información del sistema? Y desde el punto de vista del conocimiento que rige el sistema, ya no son ellos, son Monsanto, Cargill, etcétera, Bayer, son estas multinacionales y ellos son meros ejecutores y por tanto es normal que luego en el mercado se desempoderen frente a estos grandes poderes de mercado y los que vienen a continuación cuando venden los supermercados. ¿Vale? Entonces están en medio
pero están absolutamente desempoderados. Y lo que hace la agricultura ecológica como segundo eslabón de la transición agroecológica es reempoderar a los campesinos. Esto es lo que hay que conseguir que entiendan en este nuevo good farmer, okay, of the 21st century. Sorry si me extiendo demasiado. ¿Alguna cuestión más? Quería hacer una... Sí, no, a ver, ¿hasta qué hora? Muy breve. Pero faltan las conclusiones. Decidí después. I just wanted to share a general comment on all of that. Yeah, in English, like you don't have to translate, and it's easier for everyone to understand. Pero eso voy a hacer después, sí, porque general, sí. Well, related to this, but I No, think hacer las conclusiones y ahí pues se puede hacer comentarios generales. Entonces acabamos aquí ahora. ¿Alguna intervención para aquí antes de cambiar? Yo antes de cambiar, simplemente porque hay solo una votación. Perdón. Y creo que por estar en Galicia no ha aparecido un elemento nuevo que es el cambio climático. Digo porque en los incentivos que tú planteas, has planteado que me parece estupenda, por cierto, tu intervención, un incentivo es cómo responde el agroecosistema en este contexto nuevo de cambio climático. Para Andalucía, que estamos en la primera línea, el hecho de haber pasado a orgánico, a ecológico, hace que tu finca, en los años estos tan malos que estamos teniendo de sequía, vaya mejor que en los convencionales. Entonces es un incentivo ambiental, la mejora del suelo, que finalmente se transforma en una seguridad en la producción, en que los árboles, por ejemplo, sobrevivan. Estoy hablando del olivar, que tan importante es para nosotros. Eso es así en todos los frutales de secano. De hecho, el artículo este que citaba Enrique va de ese tema. O sea, el incentivo de mejorar el suelo acaba siendo un incentivo, si quieres, económico al final, pero antes ha sido de la mejora del suelo. Y el único que no se cumple todo esto que Enrique y yo estamos diciendo es para los cultivos extensivos, el cereal y el secano, porque, como he dicho antes, no se tiene posibilidad ni de utilizar variedades tradicionales ni de utilizar las leguminosas. Ahí es, en la cuenta, el punto bajo de la U. Esa caída es irrecuperable. De hecho, en agricultura ecológica los suelos de los sistemas extensivos se degradan, no se mejoran. Es una cuestión de política, pero eso hay evidentemente. Claro, si tú a una lenteja ecológica le duplicas el precio, pues pueden continuar degradando el suelo, pero eso no es de recibo. Pero en el resto, esta dicotomía entre lo económico y lo ambiental desaparece, porque están mejorando el suelo y mejorando la renta. Y no por precio, sino porque producen más. En este contexto que estoy hablando, que a Galicia no llega, tenéis esa suerte de cambio climático. Si tú ves el mapa de la península donde se está desarrollando la agricultura ecológica, en Almería y Murcia está cerca ya del 30%. Y parte un poquito de los invernaderos, pero mayoritariamente son zonas muy áridas. Yo quería comentar una cosilla, si puede ser. A ver, había alguna intervención más antes, ¿no? Querías cambiar. Nada, yo agradezco todo lo que aprendo. Y el comentario económico yo lo introduje porque... No, aparte de porque no sé de nada, un poquito que sé de eso, es porque el cambio de paradigma supone... es diferente a la incorporación de la sustentabilidad o de la emergencia climática en el sistema económico, porque a las empresas actualmente que funcionan dentro del sistema económico, agrarias o no agrarias, ahora mismo uno de los incentivos para actuar es la emergencia climática. Ahora mismo uno de los incentivos es ser más sostenibles, pero eso no significa ningún cambio de paradigma, es un cambio dentro del mismo paradigma. Entonces ahí hay que ver cuál es el chip que cambia para el paradigma, porque la normativa europea
la misma que puede estar apoyando a la agroecología está apoyando a que otras empresas dentro del sistema se hagan más sostenibles. Y entonces yo pregunto los estímulos porque tienen que funcionar otro estímulo diferente. La emergencia climática ya está funcionando. Si veis la encuesta que se hace a las empresas europeas sobre por qué innovan y en la relación entre la innovación y el medio ambiente, entre los factores impulsores de sus innovaciones es la emergencia climática, llamada de otra forma, pero ese es el concepto, o la sostenibilidad, o la reglamentación que les obliga. Entonces ellos ya están haciendo el cambio, pero no es un cambio de paradigma, es otra cosa. Entonces ahí la cuestión Julia, es... se me ha olvidado decir una cosa simplemente. Perdón, no me enrollo. Para terminar con los modelos. En mi facultad, yo ahora me jubilo, pero se queda un grupo muy potente que están desarrollando nuevos modelos de macroeconomía ecológica. Y en el libro que estoy escribiendo sobre agroecología del paisaje, cuando lo consiga publicar en 1 año, espero, 1 año y medio, voy a dedicar también una parte a decir, y además necesitamos una microeconomía ecológica y se podría desarrollar, no la voy a desarrollar yo, pero en esta dirección. Pero es que ese es el cambio de paradigma. En nuestras facultades de economía de empresa se tiene que empezar a pensar de otra manera y a articular ese pensamiento científicamente hablando. Eso no significa tirar por la basura todo lo que se ha hecho hasta ahora, ¿eh? Hay cosas también reciclables y reutilizables, pero sí, hay que cambiar el paradigma. Thank you very much.